Hola amigos de Paper Room, soy José González del grupo Simbiosis y no se pierdan mi entrevista porque me dejaron solo aquí con Paper Room. Nosotros nos consideramos un poco más cercanos al hard rock, sin embargo, la ventaja de ser una banda independiente en estos días y de no depender de una disquera es que pues podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, si checas nuestra discografía reciente, separamos, ahorita estamos haciendo un experimento en el que en vez de hacer un disco completo de 12 canciones, que de muchas maneras es como una Polaroid de una banda, ¿no? Es como un retrato muy específico de un momento dado de una banda, decidimos hacer 3 EPs separados. Entonces, en el Acción, por ejemplo, tiene un sonido mucho más diáfano, mucho más menos confrontativo, ¿no? Y las canciones hablan de esperanza, de solidaridad, del futuro de nuestro país. Ahora que estamos haciendo Reacción, este se llamó Acción, este es Reacción, ya tiene un sonido más duro, ¿no? Y las letras hablan más de... es una reflexión un poco más dura de nuestra realidad, ¿no? Y es eso, no es tanto la esperanza en el futuro, sino un comentario sobre nuestra realidad actual. Y es mucho más duro, el sonido es mucho más duro, las líricas son más oscuras. Entonces, de ahí que ahorita nuestro sonido es de muchas maneras, pero de algunas otras no, metalero, ¿no? Y ahorita estamos trabajando ya en la composición del último EP que se va a llamar Pasión. Y la verdad, esto decepcionará a algunos, alentará a otros, pero va a tener un sonido mucho más que hasta romántico, ¿no? Hasta popero. Obviamente nuestra intención es irnos acercando más hacia el metal, porque pues esas por lo menos son mis raíces claras, ¿no? Es lo que yo he escuchado desde muy chavo. Y las raíces que compartimos, ¿no? Hay algunas que no, otras que sí, pero creo que el metal es una que compartimos todos y por eso nos estamos acercando más a ese sonido. Y en vivo siempre sonamos un poco más a eso, que inclusive las canciones viejas de la banda que tenían una línea mucho más cercana al happy punk, por ejemplo, las hemos endurecido un poco más y suenan un poco más a metal, ¿no? Pues por esta idea del disco, a mí me parece de repente el disco, el LP, es una idea de las disqueras, ¿no? Para poder vender un producto más caro inclusive, ¿no? Porque si vemos la historia en los 50, en los 60 se sacaban sencillos, ¿no? Inclusive EPs que era un sencillo con una segunda canción y el otro lado era el famosísimo lado B. O sea, eran así de, pues ponle algo nomás para que no esté vacío, ¿no? Y las disqueras dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para vender un producto más elaborado y que lo podamos vender más caro y tener una ganancia mayor? Y entonces empezaron a trabajar en esta idea del LP y un disco mucho más grande con 10 canciones. Esto lo que de muchas maneras te obliga a trabajar en un lapso de tiempo relativamente pequeño, ¿no? Y entonces genera esta Polaroid, este retrato de una banda que es de un momento dado, ¿no? Nosotros queremos hacer un paisaje un poco más amplio, ¿no? O sea, una narrativa mucho más extensa y mucho más variada, ¿no? Que tenga muchos más matices, ¿no? Inclusive la analogía de la Polaroid, siempre su rango de colores y de luces es muy corto, ¿no? Nosotros queremos hacer un poco más una pintura, ¿no? En la que hay muchos matices, hay muchos colores y pasan muchas cosas, ¿no? Como estos grandes dibujos chinos que cuentan una historia muy larga, son muy extensos, muy horizontales, ¿no? Esa es la analogía más cercana que se me ocurre de forma visual para expresar lo que queremos hacer, que es hacer cuando se junte todo, ¿no? Los 3 EPs, pueda ser va a ser un disco que va a presentar algo mucho más variado y que va a representar una transformación de la banda desde el punto A en el tiempo al punto B, ¿no?
otra razón es, a estas alturas del partido nadie tiene tiempo, ni dinero, ni de muchas maneras disposición para uno ponerse a trabajar en un solo disco y ponerse a grabar un solo disco, ¿no? Incluye, o sea, esto necesitas dinero, necesita tiempo, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? O sea, es grabar mucho tiempo, es meterse al estudio mucho tiempo, es hacer una preproducción extensa y después hacer un ciclo de promoción muy extenso, ¿no? Para lo cual, cuando eres una banda independiente, relativamente desconocida o profundamente desconocida como la nuestra, pues es muy difícil de hacer, ¿no? O sea, todos tenemos compromisos, todos tenemos trabajo, todos tenemos su propia familia. Entonces, hacer un acto de balance entre todo eso es bien complicado. De ahí que pues, trabajamos, tocamos, estamos componiendo y entonces ya tenemos esta lista, bueno, pues vamos a grabarla y vamos a sacarla y por ejemplo también hacerle un videoclip a cada una, ¿no? Porque también en esta lógica del disco es, bueno, es un disco de 12 canciones y va a tener 3 sencillos y ya va a haber 3 videos, ¿no? Nuestra intención es hacer un disco de sencillos, ¿no? O sea, de pura música totalmente, que no tenga relleno, ¿no? Lo cual es un arma de doble filo porque no es tan fácil hacer 12 canciones que todas puedan funcionar solas, ¿no? Hay canciones que solo funcionan dentro del contexto de un disco y querer hacer puros sencillos y canciones que separadas de todas las demás funcionen no es nada fácil. Pero bueno, también es una forma de trabajar en la que podemos seguir tocando, seguir trabajando para poder pagar la renta, ¿no? Que todos trabajamos para comer y hacemos esto para vivir, ¿no? Ese es como lo vemos y poder trabajar y poder en esta nueva era digital, con este nuevo planteamiento, que eso de era digital me sentí tan viejo, es como no entender nada, pero bueno, con los nuevos medios, con la nueva relación que tiene uno con el público, pues hay que, a través de redes sociales, de todo esto, hay que encontrar otra manera de ser vigentes y de dar algo que sea más que un plato fuerte, como pequeñas entradas, ¿no? Para ponerlo en una analogía alimenticia. O sea, no es un hobby, pero tampoco puede ser un trabajo, desafortunadamente, ¿no? La banda se la toma muy en serio, nosotros nos tomamos las cosas muy en serio, ¿no? O sea, no porque no estemos viviendo de esto o no porque no percibamos un sueldo de esto, decimos, bueno, nos dijeron que tocamos a las 9 y llegamos 9:30, ¿no? Hay que ser un profesional, hay que ser una banda disciplinada, ¿no? Quizá si hay alguna banda por ahí o alguien que está empezando una banda, hay que trabajar, el ensayo es para ensayar, para trabajar nuevas ideas, no es para darle una vuelta a las rolas y echar unas chelas, ¿no? Es trabajar, ¿no? Este es un trabajo y nosotros lo vemos eso como tener 2 trabajos, el trabajo con el que comemos y ¿no? La banda es un trabajo al que se le dedica una cierta cantidad de tiempo y un esfuerzo considerable, ¿no? Inclusive recursos, ¿no? Para poder seguir tocando y digo que en algún momento quizá la balanza cambie, ¿no? Y en vez de ser un gasto para nosotros sea una entrada, pero parte de eso involucra también compromisos con la industria, por ejemplo. Y regreso a las ventajas de ser una banda independiente, que es, a nosotros nadie nos dice qué hacer, qué grabar, ni cómo grabarlo, ni qué cantar, ni cómo cantarlo, ¿no? Hacemos lo que queramos cuando queremos y cuando las canciones salen, y si salen de una manera, qué bueno, y si salen de otra, qué bueno, ¿no? No es decir, no, es que esta va a chocar con esta otra que acabamos de grabar. Es algo que no nos preocupa en absoluto. Habla de una relación exhausta. La letra se habla más de una relación interpersonal, de una relación de pareja, pero la intención es que habla de una relación en general. Puede ser de 2 personas que quizás están en una relación amorosa, pero quizá también es una amistad o una relación de trabajo o más importante aún, la relación de una persona con su realidad y con su tiempo y por ejemplo nosotros con nuestro país, ¿no? Con la situación actual,
donde cada vez las cosas se ponen más complicadas, ¿no? Y cuando parece que las cosas como que se estabilizan mal, que no están bien, pero se estabilizan, sucede otra cosa, ¿no? Y la canción habla de esto, ¿no? Del punto de quiebre en la relación de un individuo con lo que sea en su vida, ¿no? Desafortunadamente hay algunos que podrían ser hasta con su vida misma, ¿no? Pero bueno, simplemente es describir una relación exhausta, ya sea con otra persona o, insisto, con los tiempos que vivimos. La evolución, híjole, ha sido dura y tortuosa, ¿no? Insisto, los primeros tiempos de la banda tienen un matiz muy de happy poquero, ¿no? La verdad. Y evolucionó, el sonido se volvió un poco más duro, más rockero para el segundo disco, y ahora estamos trabajando un sonido aún más duro y más metalero, más contundente, y en algunas ocasiones hasta menos armónico, ¿no? Para hacer un sonido como más sólido y más compacto. Y esa evolución afortunadamente se puede ver claramente, ¿no? Digo afortunadamente porque hay bandas que dicen, no, ya cambiamos, ya hicimos otra cosa, y ellos el disco y dices, están hablando de lo mismo y lo tocan igual. Quiero pensar que es clara la diferencia entre los inicios de la banda, inclusive en las líricas, ¿no? En la evolución del trabajo lírico, donde pues obviamente siendo unos polluelos en los 90, la visión de la vida era diferente, ¿no? Y uno habla de las cosas más inmediatas y más personales, y todo hasta la cosa más mínima se convierte en el universo, ¿no? Y ahora no, ahora entendemos y vemos y reflexionamos sobre el panorama más grande, quiero pensar, ¿no? Y siendo mucho más maduros, hablamos de otras cosas, ¿no? Ya no es el rompimiento con la novia, ¿no? Ya no es maldito establishment, acabemos con él, ¿no? No es esta onda anarca. Sin embargo, sí se conserva, y creo que desafortunadamente lo conservaremos hasta viejos, ¿no? Este sesgo de personalidad, de inconformidad, ¿no? Y más que de inconformidad, de no conformismo, ¿no? No aceptar la realidad como te la presentan, sino siempre intentar cambiarla y siempre intentar tener una influencia sobre ella. Sí. El trabajo musical y lírico es de todos y es contencioso, ¿no? Porque intentamos mantenernos unos a otros en un estándar alto, ¿no? Y entonces los mayores roces, afortunadamente los mayores roces que tenemos es eso, por intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Es decir, no, esta letra no es lo suficientemente buena, vamos a sentarnos a trabajar y a tallerearla, ¿no? Porque no es una sola, es una vez y otra vez, y volverlo a trabajar y decir, todavía aquí hay algo que podemos mejorar, y podemos apretar la métrica y podemos cambiar esto para que justo acomode mejor, para que se pueda cantar, ¿no? Y esos son los mayores roces que tenemos. Las redes sociales son todas Simbiosis con Z, las tres son Zetas. Hay algunas por ahí que son Simbiosis Rock, pero si buscan Simbiosis con Z, les va a aparecer, no hay otros animales que se les haya ocurrido esto, así que no hay confusión. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Revisen nuestras listas, nuestros playlists de Spotify. Hay cosas interesantes no solo quiero pensar de lo que hacemos, pero también de lo que oímos, ¿no? Y bueno, búsquenos y denle like, oigan los playlists, insisto, escriban mentadas de madres, pero participen. Pues, muchas gracias por dedicar este tiempo corto o largo a oírme decir barbaridades. Soy José González de Simbiosis, repito, y búsquenos en redes sociales, en Spotify, en YouTube, en iTunes Music, en Apple Music, todo esto, y esperamos verlos en alguna tocada, buena, mala o regular.